Dicho esto, el mensaje anterior estuvimos hablando acerca de la obsesión de Satanás. Recuerden, yo lo tengo grabado y voy a subir el mensaje anterior y lo voy a subir juntos, ¿de acuerdo? Hoy voy a seguir tocando este tema que me parece un tema muy interesante, hasta el ver qué pasa, ¿de acuerdo? Y hoy vamos a hablar la segunda parte de la obsesión de Satanás. La primera parte, donde vimos su origen, hubo un momento que dimos una semilla de no queremos que reine sobre nosotros. Esa es la semilla que el diablo lanza. Su ruina fue que no quería aceptar que nadie reinara sobre él y que nada reinara por encima de él. Eso fue su ruina. Y cuando él fue arrojado a la tierra, él implantó al ser humano, cuando pecó, que el Dios de los cielos no reine sobre vosotros. Y a lo largo de la Biblia hemos visto destellos y hoy día vemos que la gente no quiere que Dios reine sobre ellos. Hoy vamos a continuar con este tema, la obsesión de Satanás, parte 2, y se subtitula este tema ¿Por qué nos odia el diablo? ¿Por qué nos odia? Primero incita al hombre a que se rebele con Dios para que Dios no reine sobre él. Pero todo esto lo hace por un motivo. Hay algo que le empuja al diablo a no vernos a nosotros bajo el gobierno de Dios. Hay algo que le empuja al diablo a que nosotros vivamos alejados de Dios. Hay algo que le empuja al diablo, el buscarnos la ruina, el querer destruir a la juventud, el querer destruir los matrimonios, el querer destruir los hogares, el querer destruir las familias, el querer destruir las iglesias. Hay algo que le empuja, y lo que le empuja es ese odio tan grande que nos tiene. Ahora, es curioso que el diablo nos odie de la manera que nos odia, a pesar de no conocerle a él. Es interesante que nos odie de la manera que nos odia cuando nosotros no hemos tenido ningún negocio con él, no hemos tenido conversaciones con él, nunca nos hemos sentado con él en la mesa, ni por hablar le hablamos, le ignoramos, nosotros no le arrojemos del cielo. ¿Por qué razón nos odia el diablo? Entonces sería una pregunta interesante a desarrollar. ¿Por qué nos odia el diablo? Vayamos a la Biblia y vámonos al libro de Isaías capítulo 14 y verso 12. Isaías capítulo 14 verso 12 dice: como caíste del cielo, oh lucero, hijo de la mañana, cortado fuiste por tierra, tú que debilitabas a las naciones, tú que decías en tu corazón: subiré al cielo, en lo alto, junto a las estrellas de Dios levantaré mi trono, en el monte del testimonio me sentaré, a los lados del norte, sobre las alturas de las nubes subiré, y seré semejante al Altísimo. Alabado sea el nombre del Señor en esta tarde. Verán, ¿por qué nos odia el diablo? Número uno, el diablo nos odia, de los motivos que yo he podido ver en las Sagradas Escrituras, hay un motivo que a él le empuja a odiarnos. Número uno, es por algo que la Biblia llama el perdón. Nos odia porque cuando nosotros pecamos y nos arrepentimos de corazón, Dios nos perdona. Pero verán, mira lo interesante y maravilloso que es el perdón de Dios. Dice la Biblia, hablando de cuando Dios perdona pecados,
Dice, porque yo los reduciré a manera de ceniza. Yo reduciré tus pecados a manera de ceniza. Los llevaré a la profundidad de los mares. O dice, los llevaré a la profundidad de los mares. Los reduciré a manera de ceniza. Y cita la Biblia. No me acordaré más de tus pecados. Entonces, cuando nosotros pedimos perdón a Dios de todo corazón por un pecado cometido, y Dios nos perdona, Dios toma ese pecado, lo lleva a la profundidad del mar, lo reduce a manera de ceniza y cita, no me acordaré más de él. Lo que ocurre es que muchas veces nosotros pedimos perdón a Dios y le pedimos perdón y perdón. Y Dios ya nos perdonó la primera vez porque lo hicimos de corazón. Pero nosotros volvemos a insistir de que Dios nos siga perdonando por lo mismo. Hay un momento en que Dios dice, ¿pero de qué pecado me está hablando? Porque verán, Dios es omnipotente. Y Dios es omnisciente. Y Dios es omnipresente. Pero Él, en cuanto a sus atributos, Él mismo los ha administrado. Y Él ha decidido en su esencia que cuando Él perdona pecados se olvida que los perdonó. No sé si estoy siendo claro. Él tiene un mecanismo para que todos lo entendamos. Cuando el hermano Dani, o el hermano Moisés, o el hermano Isaí, o cualquier hermano o hermanita viene y le pide perdón a Dios por un pecado, cuando Dios perdona ese pecado, automáticamente olvida que ha perdonado ese pecado. Por eso es que nunca más viene a su memoria. Lo que pasa es que a veces nosotros no nos perdonamos a sí mismos. Y ya es el tiempo de que sueltes la carga que hay en ti. Yo estoy lanzando la palabra como semillas. Quizá alguien se sienta identificado al otro lado. Hay gente que vive con un espíritu de amargura porque no se perdonan a sí mismos. Si Dios te perdonó, vive en paz. Hay otro texto que dice que de la misma manera que está alejado el oriente del occidente, así hizo alejar de nosotros nuestras rebeliones. Dios mío, si esto tiene mucha gloria. Fíjate lo que dice el salmista. Sé que la Biblia es inspirado por Dios porque esto no lo pudo sacar la mente humana. Porque lo más normal es que hubiera dicho, la distancia que hay del norte al sur, allí ha escondido Dios mis rebeliones. Si hubiera dicho eso, entonces cualquier arqueólogo, cualquier investigador, cualquier navegante toma una brújula y pone el norte y puede navegar hasta el norte. Y cuando llega al norte puede ir al sur. Del norte al sur se puede ir. Con una brújula llegas. Si Dios hubiera escondido mis pecados del norte al sur, en algún momento, en el punto de partida o en el final de la misma, encontrarían el diablo tus pecados. Pero cuando dice cuán están tan lejos del oriente al occidente, ahí ha escondido Dios mis rebeliones. Tú tomas una brújula y no puedes ir del oriente al occidente, porque es un círculo que nunca termina. Entonces Dios ha dicho, no he metido tus pecados en el norte al sur porque allí alguien los podría encontrar y luego sacarlos a la luz para reprochártelos. Dice Dios, yo he metido tus pecados en un lugar que no tiene fondo, en un círculo que nunca empieza ni nunca termina. No sé si ay Dios mío, no sé si estoy siendo claro en esta tarde, pero si Dios te ha perdonado, Satanás no tiene autoridad para reprochar lo que Dios te ha perdonado. Y si Satanás no tiene autoridad para reprochar lo que Dios te ha perdonado, ¿cómo es posible que nosotros una y otra vez pidamos perdón
por algo que Dios ya nos ha perdonado. Suelta esa carga, te dice Dios hoy. ¿Y por qué nos odia por eso? Fíjate qué cosa más maravilloso es el perdón de Dios. Es que Hebreos capítulo 2 verso 16 dice: porque ciertamente no socorrió a los ángeles, sino que socorrió a la descendencia de Abraham. Un solo pecado, mis amados. Un pecado fue suficiente para que no socorriera a los ángeles que pecaron. Los ángeles que pecaron son los actualmente hoy demonios. Toda la jerarquía satánica, incluso Luz Bella, en su pasado, en su origen, pertenecieron a la jerarquía angelical. Pero ellos pecaron. Fíjate, dice que no socorría a los ángeles. El texto implica que pidieron auxilio, pero él dijo que no socorrió a los ángeles que pecaron. Pero cita, sí a la descendencia de Abraham, que somos nosotros. Y Juan capítulo 1, verso 1, primera de Juan capítulo 1, mira cómo empieza: hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis. Y si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre a Jesucristo el justo. Y Él es la propiciación de nuestros pecados, y no solamente por los nuestros, sino también por los de todo el mundo. ¿Por qué nos odia el diablo? Porque un pecado que cometió él, que fue esa rebelión por un pecado, fue desechado. Y Satanás nos ve a nosotros. Que el que dice la Biblia que el que no peca, el que dice que no peca, es mentiroso y le hace a Dios mentiroso. Y es verdad que el cristiano no anda por el mundo pensando cómo pecar y ofender a Dios. Verán, voy a citar algo y espero que me entiendan. Un cristiano no es un religioso. Y yo voy a definir a un religioso. Un religioso es el que se arrepiente un domingo de lo que ha hecho un sábado, pero ya está pensando hacerlo el lunes. Lo voy a volver a repetir. Un religioso es aquel que ha pecado, que se ha arrepentido un domingo de lo que hizo el sábado y ya está planeando hacerlo el lunes. Un cristiano no piensa así. Un cristiano cuando peca le duele en el alma y en el corazón. ¿Y por qué Dios, por un solo pecado, no perdonó a los ángeles que se rebelaron con Dios, que decidieron ir tras Satanás? ¿Por qué no le perdonó a Satanás un solo pecado? ¿Por qué no lo perdonó? No lo perdonó por el otro motivo que nos odia. Número 2, nos odia porque el perdón es un acto de gracia. Vamos a ver cómo explico esto. Hebreos 11 dice: es pues la fe, la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Voy a interpretar este texto, porque muy bien siempre decimos que es la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Muy bien, pero ¿qué es la certeza de lo que se espera y qué es la convicción de lo que no se ve? Yo lo interpreto. La certeza de lo que se espera, es decir, algo relacionado con el futuro. Hay algo que esperamos. La convicción de lo que no se ve. ¿A quién amamos y servimos sin haberle visto con los ojos? ¿A Dios? Muy bien, entonces, la fe está relacionado con lo futuro, con algo que no tienes y con algo invisible. No sé si estoy siendo claro. Todo acto de fe
implica algo que no tienes, implica algo invisible. Por eso, bienaventurados en aquellos días que sin ver creyeron, dice la Biblia. ¿Qué pasa? Que 2 de Corintios, capítulo 5, verso 7, dice, por fe andamos, no por vista. Entonces, la fe está relacionado con algo invisible. Ahora bien, miren, Efesios capítulo 2, verso 8 dice, porque por gracia sois salvos, por medio de la fe. Y esto no es de vosotros, pues es don de Dios. Verán, por eso he citado la fe y he hablado de la gracia. Porque Efesios 2:8 unifica estas dos cosas. Ahí aparece la fe y ahí aparece la gracia. Por gracia sois salvos. Y cita, por medio de la fe. Ahora, la palabra gracia es un regalo que no merezco. ¿De acuerdo? Ahora, miren. Y aquí ya solucionamos la ecuación. El por qué nos odia el diablo. Por el perdón. Porque el perdón es un acto de la gracia divina. Imagínate una habitación. Una habitación que se llama gracia. Dentro de esa habitación hay un cofre. Dentro de ese cofre hay un tesoro que se llama perdón. Si nosotros logramos entrar en esa habitación llamada gracia y abrir ese cofre y tomar ese tesoro que se llama perdón, mientras tengamos ese perdón en nuestras manos, seremos salvos. Pero para tener ese regalo, tenemos que entrar en la habitación llamada gracia y tenemos que abrir el baúl para encontrar el tesoro que es el perdón. Pero resulta que todo eso se abre por una llave. Y a esa llave se le llama fe. Y la fe está relacionada con el futuro y con lo invisible. Los ángeles que pecaron, luz bella que se reveló, no esperaba tener nada porque todo lo tenían. Vivían en lugares celestiales, tenían su lugar de preeminencia, tenían su cometido y todo lo tenían. No esperaban tener nada porque ya lo tenían todo. Y para colmo servían a alguien que veían con sus ojos. Por lo tanto, al no vivir en fe, no tienen esa llave que abre la habitación de la gracia, que abre ese baúl y pueden coger el tesoro llamado perdón. Y como no viven por fe y no entran en la gracia, no pueden ser perdonados. No sé si he sido claro, pero he intentado explicarlo de la manera más sencilla posible. Ellos no viven la experiencia de la gracia divina. Ellos no, Luz Bella no sabe, Satanás no sabe lo que se siente cuando yo vengo atormentado por mis pecados y quizás hasta que llegue a mi habitación Satanás acusándome, pero de pronto me tiro de rodillas y hay una tristeza en mi corazón y le digo: Padre, te pido que me perdones, no está bien lo que he hecho y no sé cómo, no sé de dónde, pero hay una paz que sobrepasa todo entendimiento. No sé cómo es, pero es como si sintiera unos brazos que me abrazan. No sé cómo es, pero es como si Dios me dijera: tranquilo, pequeño, tranquila, mi niña, que todo está bien, todo está correcto. Vamos a tachar ese borrón que has hecho, arrancamos la hoja de ese cuaderno y te doy uno nuevo, tranquilo, vamos a empezar una nueva aventura. Esa experiencia de sentir a Dios de una manera tan amorosa, jamás lo ha sentido él. Porque lo que conocen de él es el lado soberano. Verán, esto lo podemos ver por los ángeles. Cómo Dios trata con ellos.
Y como ellos anteriormente fueron eso es lo que conocen de él. Cuando Juan en el Apocalipsis cita capítulo 5, verso 5, ya voy a ir terminando, y uno de los ancianos me dijo, cuando está llorando Juan, porque no hay nadie digno que pueda abrir el libro y desatar los sellos, recuerdan, le dice uno de los ancianos, no llores, he aquí el león de la tribu de Judá, la raíz de David ha vencido para abrir el libro y desatar los sellos. Fijaros el verso 6. Y miré, y vi en medio del trono, de los 4 seres vivientes, en medio de los ancianos, que estaba en pie un cordero. Vamos a ver, no ha dicho el anciano, no llores, que hay alguien que ha vencido. Entonces Juan diría, ¿quién ha vencido? Un león. Es el león de la tribu de Judá. Y claro, cuando se da la vuelta para ver a ese león, él no ve a ningún león. Y él escribe y dice, yo vi un cordero, y cita, como inmolado. Entonces, el anciano dice, tranquilo, un león ha vencido, se da la vuelta y ve un cordero. Porque la jerarquía angelical ven de él el lado soberano. El gobernador de los reyes de la tierra, el que hace lo que quiere, el rey de reyes y señor de señores. Pero solamente a nosotros, los seres humanos, se nos ha permitido y se nos ha regalado ver en él el lado más tierno, que es el lado de cordero. No dice la Biblia, de tal manera amó Dios a los ángeles que pecaron que dio a su hijo, no. De tal manera amó al universo, no. Cita la Biblia, de tal manera amó Dios al mundo. ¿Y quién habita en el mundo? Los seres humanos. De tal manera los he amado que he dado a mi hijo unigénito. A nosotros se nos ha permitido ver el lado de ternura, ver el lado de cordero. A nosotros se nos ha permitido vivir experiencias que ningún ángel celestial jamás las va a vivir, y mucho menos los que ya no son ángeles y hoy son demonios. Y para terminar y cerrar con broche de oro, ¿por qué nos odias? Solamente por la gracia, por el perdón, sino que nos odia por lo que él desea y jamás va a conseguir. ¿Y qué deseó Satanás? Mira lo que deseó. Verso 13. Tú que decías en tu corazón, subiré al cielo en lo alto junto a las estrellas de Dios. Él quiso subir y dice la Biblia, derribado fuiste hasta el Seol. Todo lo contrario, él quiso subir a los lugares celestiales y donde fue arrojado fue a los lados del abismo, a la profundidad de la tierra. De que llegara a los lugares celestiales, garantizado que no llegó. Pero a nosotros se nos da esta promesa, 2 de Corintios 5:1, porque sabemos que si nuestra morada terrenal se deshaciera, tenemos de Dios un edificio, una casa no hecha de manos humanas, sino eterna en los cielos. ¿Por qué nos odia? Por lo que él mismo desea. Él quiso desear llegar al cielo, no ha podido llegar, pero nosotros sí, se nos ha prometido llegar allí. Y no solamente llegar allí, es que nos están haciendo una casa, y no cualquiera, dice la Biblia, que viviremos en una morada no hecha por manos humanas, sino que dice la Biblia, cuyo arquitecto y constructor es el Señor. Y cuando escuchó el diablo, me voy pues a preparar lugar para vosotros, para que donde yo esté, vosotros también estéis, el diablo no se lo podía creer. ¿Por qué más? ¿Qué más? ¿Qué más desea? Subiré al cielo y dice la Biblia, levantaré mi trono. Él quiso tener un trono allí, pero no lo puso. Escucha, no quería tener el trono de Dios,
porque decía, era imposible poder sentarte ahí. Pero bueno, yo voy a levantar mi trono en los lugares celestiales. Y nada, que no lo consigue. Mira lo que se nos ha prometido a la iglesia. Apocalipsis 3:21, al que venciere, le daré que se siente conmigo en mi trono. Fíjate, no es que te va a dar un trono y te va a poner al lado. Dice, al que venciere le voy a permitir, le daré que se siente conmigo en mi trono. Lo que él, fíjate, mayor de lo que el diablo había pensado. Él quería un trono al lado y dijo, bueno, pues a estos yo voy a hacer que se sienten conmigo en mi trono. Mira qué más sigue. Dice, y en el monte del testimonio me sentaré a los lados del norte. O sea, él se conformaba con estar en un monte, porque cuando hablemos del cielo, del estado eterno, veremos todo lo que hay allí arriba. Supuestamente hay montes de la misma manera que hay templos, hay una ciudad, hay un montón de cosas. Pero hay un monte y se conformaba con estar en el monte. A nosotros se nos ha permitido, Salmo 23, verso 6, en la casa de Jehová moraré por largos días. No se nos ha prometido estar en un monte, se nos ha prometido estar en la casa del Señor. Y termina diciendo, y seré semejante al Altísimo. Todo lo había planeado para ser semejante al Altísimo, nunca consiguió nada, pero nosotros sin pedirlo, sin comprarlo. Génesis 1:26. Entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme nuestra semejanza. ¿Te parecen pocos motivos de por qué nos odia? Nos tiene una envidia a rabiar. ¿Por qué nos odia? Ay, muy sencillo, porque somos el sueño que él siempre ha querido ser. Y a estas alturas te vas a dejar engañar por el padre de mentira y Dios no te ama y no eres importante y nadie te quiere y te victimiza y te crees las mentiras del diablo que como dardos de fuego del enemigo te lanza. ¿Te sigues creyendo las mentiras de ese padre de mentira? Y mira lo que eres y mira lo que has hecho y mira. Tú dile, te di una clase de escatología y te digo cuál es tu lugar, tu destino. Dice que hay un lago de fuego preparado para Satanás y sus ángeles. Eso es lo que hay preparado para él. Sin embargo, para mí, él me está preparando moradas en los lugares celestiales. Que por mucho que quiera el diablo, no me va a humillar, porque la dignidad que Dios ha puesto en mí es tan sumamente grande que ni el diablo puede comprender. Nos odia porque somos el sueño que él siempre quiso ser. Entonces ahora le doy a él la razón. Con razón me odias. Pero es que una condena grande del diablo es que odiándome de la manera que me odia a mí, no tiene parte ni suerte, porque sencillamente Dios ha dicho que ningún arma forjada del enemigo contra mí prosperará. Y Dios me ha dicho que no temiera, que no me preocupase. Con razón me odia, que quiere quitarme la vida y Dios no le permite que entre en mi casa por la sencilla razón de que yo estoy ahí y tengo a Dios en el alma. ¿Tú sabes lo que es para el diablo? ¿Sabes lo que es para el diablo? Que intente arruinarte la vida y que quiera acercarse 1000 veces y no pueda. Eso es un castigo muy grande para el diablo. Padre, te doy gracias en esta tarde.